Hola a todas y todos. Seguimos con el curso de Derecho Penal Internacional. Esta semana le toca a genocidio. Ya habíamos empezado con crímenes de lesa humanidad. Ahora vamos a hablar un poquito de genocidio. Y al igual que ocurrió con crímenes de lesa humanidad, vamos a empezar un poquito por un recorrido histórico, a ver cómo se llega a este concepto de genocidio para después analizar qué es un genocidio y para ver desde el aspecto penal algunas cuestiones que tienen que ver con el tipo. Genocidio es una palabra inventada, ¿sí? Es una palabra inventada por un filósofo jurista que se llamaba Rafael Lemkin. La primera vez que aparece esta palabra fue en 1944 en un libro que se llama El dominio del eje en la Europa ocupada. Pero para entender cómo se llega hasta esa palabra, hasta genocidio, hay que entender también un poquito cómo venían siendo los trabajos de este hombre, de Rafael Lemkin, antes de esa definición. Y la verdad es que a partir fundamentalmente de lo que fue el genocidio armenio, Lemkin, que era una persona perteneciente al pueblo judío polaco, empieza a trabajar en esta idea de lo que es el ataque a los pueblos en general. Y es así que en 1933, cuando se realiza la Conferencia de Derecho Internacional en Madrid, hace una propuesta para definir dos tipos penales. Recordemos que para este entonces ya teníamos el antecedente del Tratado de Paz de Versalles, que pretende el juzgamiento internacional de Guillermo II. Entonces empieza a surgir esta idea de la internacionalización del derecho penal, o mejor dicho, del establecimiento de tipos penales internacionales. Y él propone dos figuras jurídicas, la de barbarie y la de vandalismo. Y define barbarie como la destrucción de individuos por pertenecer a un grupo, y ese grupo puede ser nacional, racial o religioso, y al vandalismo como el ataque sistemático de parte del Estado a la cultura de tales grupos. O sea, empieza a pensar no en un ataque hacia los individuos, sino en un ataque hacia los grupos a los que pertenecen esos individuos. No había hablado todavía de genocidio, pero propone esta doble calificación, la de barbarie y la de vandalismo. Y además propone que por tratarse de delitos que afectan a toda la comunidad internacional, debieran ser juzgados por tribunales internacionales. Esta propuesta en esa conferencia de Derecho Internacional fue rechazada, quedó en una propuesta simplemente, pero le sirvió a Lemkin para continuar desarrollando sus trabajos. Con un agravante, que durante la Segunda Guerra Mundial sufre en carne propia lo que es la persecución del gobierno nazi por su calidad de judío viviendo en Polonia. Ahora, entonces, termina yéndose a Estados Unidos, en Estados Unidos continúa sus trabajos y en 1944 publica este libro que se llama El dominio del eje en la Europa ocupada. Aquí lo que hace es proponer una definición de genocidio, que la voy a leer porque es bastante extensa, y propone que el genocidio surge a partir de la combinación de dos palabras. De la palabra genos, que tiene origen griego, que significa algo así como raza o tribu, y de la palabra side, que es matar, o su conjugación caedere del latín. No sé hablar latín, pero bueno, esto lo he leído. Entonces, el concepto que hay detrás de la palabra genocidio es la matanza de una raza o de una tribu, ¿sí? No ya de un individuo, sino de un grupo de individuos. Y propone en el dominio del eje en la Europa ocupada, en 1944, que el genocidio es un plan coordinado de diferentes acciones cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de la vida de grupos de ciudadanos con el propósito de aniquilar a los grupos mismos. O sea, no se habla, insisto, del ataque a cada individuo en particular, sino de la intención de destruir al grupo. Los objetivos de un plan semejante serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales de la cultura, del lenguaje, de los sentimientos de patriotismo, de la religión y de la existencia económica de grupos nacionales, y la destrucción de la seguridad, la libertad, la salud y la dignidad personal e incluso de las vidas de los individuos que pertenecen a dichos grupos. El genocidio se dirige contra el grupo nacional como una entidad y las acciones involucradas se dirigen contra los individuos, no en su capacidad de individuos, sino como miembros de tal grupo. O sea, habla de una conjugación de dos cuestiones. Un ataque en general hacia un grupo, el genocidio es contra el grupo, compuesto por acciones individuales contra las personas o los individuos que pertenecen a ese grupo. Esa es la definición que da Lemkin en 1944 cuando se habla de genocidio, pero no es la definitiva,
porque de hecho sigue trabajando en eso y en 1945, en su obra Genocidios, Lemkin sostiene que el genocidio está compuesto por una serie de elementos. El primero de ellos es el propósito de los ofensores de destruir y degradar a todo un grupo nacional, religioso o racial, atacando a los miembros individuales. Esto es el mismo concepto que había generado en el dominio del eje, trasladado a una categorización de los elementos del genocidio. El segundo, que el ataque representa una seria amenaza para la vida, la libertad, la salud y la existencia económica de todos ellos, de los individuos. El tercero, que los ofensores pueden representar al Estado o a grupos políticos y sociales organizados. O sea, descarta la posibilidad de que solamente a través de la estructura del Estado se pueda cometer un genocidio. Dice que la responsabilidad ha de ser fijada tanto para quienes dan las órdenes como para quienes las ejecuten, que no se excluye la responsabilidad del ofensor que invoque como defensa el alegato de actuar bajo la ley de su país, porque los actos de genocidio deben ser declarados contrarios al derecho y a la moral internacional. Esto se terminó traduciendo años más tarde en la idea de que la prohibición del genocidio parece ser una norma ius cogens. Si bien la Corte Internacional de Justicia no ha dicho esto por unanimidad, sí ha sostenido a través de los votos de algunos de sus integrantes que la prohibición del genocidio es una norma ius cogens de derecho internacional. Además, como elemento del genocidio propone que, teniendo en cuenta que las consecuencias son internacionales, el culpable debe ser responsable no solo en el país en donde se comete el crimen, sino en donde fuera detenido. O sea, propone la aplicación del principio de jurisdicción universal para el juzgamiento del genocidio. Dice que no se puede confiar en que el país que practicó una política de genocidio confíe en sus propios ofensores, entonces que tienen que ser juzgados por tribunales internacionales. 1945 estamos hablando, ya empieza a proponer la idea de un tribunal internacional que igualmente se venía gestando por lo que terminaron siendo los tribunales de Nuremberg y de Tokio, y dice que el crimen de genocidio debe ser incorporado a los códigos penales de todos los estados. Además habla de que debiera reflejarse en los convenios de derecho humanitario de La Haya. Entonces, el propio Lemkin va evolucionando en su definición de genocidio desde 1933, que propone las ideas de barbarie y vandalismo, 1944 el dominio del eje en la Europa ocupada y 1945 en su publicación Genocidios. En 1946 la Asamblea General de la ONU recepta la idea de genocidio, que hay que hacer una aclaración. Ya había sido usada en el Tribunal de Nuremberg, pero había sido usada en la acusación. O sea, la idea de la palabra genocidio empieza a rebotar en la comunidad internacional. Lemkin tenía una buena llegada a la comunidad internacional y en el acta de acusación de los juicios de Nuremberg se usa la palabra genocidio, pero no figura en la sentencia. Bien, o sea, la acusación sí usó la terminología de genocidio, en la sentencia no se utilizó, no era un crimen que esté definido para ese momento. Recuerden que los crímenes juzgados en el Tribunal de Nuremberg fueron crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Pero sí, en 1946 la Asamblea General termina receptando la idea del genocidio en la resolución 96.1 o 96I de la Asamblea, que es de diciembre de 1946, y termina definiendo el genocidio como la negación del derecho a la existencia de grupos humanos. Así como el homicidio es la negación de la existencia de un individuo, el genocidio se entiende como la negación de la existencia de un grupo de individuos con una identificación particular. Y acá empieza el lío. El lío empieza porque la resolución de la Asamblea General dice que en general los genocidios se producen a través de la aniquilación total o parcial de grupos raciales, religiosos y entra la palabra de conflicto, políticos u otros. O sea, la primera vez que la definición de genocidio se traduce en un instrumento de derecho internacional, que es una resolución de la Asamblea General de la ONU, habla de aniquilación de grupos raciales, religiosos, políticos u otros. Esto va a ser un foco de conflicto particular en 1948, cuando se busque la definición de genocidio en lo que va a terminar siendo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, sancionada efectivamente en el mes de octubre de 1948. ¿Por qué? Porque cuando se busca la definición de genocidio, hay una disputa entre dos grupos de países entre quienes quieren incorporar
a los grupos políticos como sujeto pasivo del genocidio, o sea, como víctimas del genocidio, y un grupo de países los que dicen, no, los grupos políticos no tienen que estar. Entre los grupos políticos, entre los grupos que sostenían, entre los países que lideraban el grupo que sostenía que no debiera incluirse a los grupos políticos estaban la Unión Soviética, el Reino Unido y Sudáfrica. Entre los países que lideraban la movida para que los grupos políticos sean incluidos estaban Francia y Yugoslavia. Se produce la votación de la definición que debería tener el delito de genocidio, y en esa votación gana la propuesta de incluir a los grupos políticos como víctimas. ¿Sí? Les recomiendo que si en algún momento tienen la oportunidad de escuchar a Daniel Feierstein contar los entretelones de esta conferencia en la que se termina resolviendo cuál es el texto definitivo de la convención, es muy particular. Lo que ocurre es que, según se cuenta, Estados Unidos tampoco estaba muy contento con la inclusión de los grupos políticos entre aquellos que sean objeto de persecución para la definición de genocidio, y empieza un lobby en el que ninguno se quería hacer cargo de que los grupos políticos no estén incluidos. Entonces, si la votación se produce por la mañana, cuando se retiran algunos representantes de países de esa conferencia, Uruguay y Egipto lideran una petición para que se vote de vuelta. En esa votación que se efectúa por la tarde, cuando ya se habían ido los representantes de algunos países, termina triunfando la postura por la cual se eliminan a los grupos políticos de los grupos de víctimas del genocidio. Tal es así que el genocidio queda definido en 1948 sin ningún tipo de variable hasta el día de hoy. El genocidio fue definido en la Convención de Genocidio del 48 y permaneció exactamente igual. Quedó igual en los tribunales de Ruanda y de Yugoslavia, y quedó igual en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pese a que en la década del 80 se le encomendó a un señor Whitaker la realización de un informe para proponer sugerencias de modificaciones o qué es lo que debería ajustarse respecto de la Convención de Genocidio para que tenga alguna utilidad, porque la definición de genocidio que se dio en 1948 no tuvo ninguna aplicación práctica hasta la década del 80. O sea, habían pasado 40 años, 35 en realidad para cuando empezó el informe, y nunca se había usado la definición de genocidio para condenar a nadie. Pese a que en el medio ocurrió, por ejemplo, Camboya. Y si bien hubo de condenas, esto yo ya lo había dicho cuando hablé de la historia del derecho penal internacional a nivel local, como fue el juicio Eichmann en Israel, o cuando se hizo el juicio en ausencia en Camboya, a nivel internacional nunca se había usado la definición de genocidio. En 1948, entonces, volviendo, el genocidio queda definido como 5 acciones posibles, que ahora las voy a detallar. Entonces, es cualquiera de estas 5 acciones cuando se comete con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. O sea, quedan excluidos finalmente de la definición los grupos políticos. Y acá es donde conviene hacer una diferencia. Si bien acá abajo van a tener los links, y ya los tienen en el programa, para escuchar los episodios de Dosis de Derecho en los que trabajamos ya sobre la evolución de los conceptos y la diferencia entre el concepto de crimen de lesa humanidad y de genocidio. Recuerden que el concepto de crimen de lesa humanidad está enfocado en el contexto en el cual se desarrollan las acciones. En cambio, el genocidio, el chapó del genocidio, el elemento general del genocidio es subjetivo. No es un elemento de contexto, sino que está basado en la intención del autor. Cualquiera de las acciones que se describen, que son 5 que ahora las voy a detallar, cuando se cometen con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esta cuestión de que el elemento principal del tipo sea el subjetivo genera un montón de inconvenientes en el debate. Creo que ese incluso es uno de los grandes inconvenientes que hay para poder aplicar la figura, además de la limitación a grupos nacionales, raciales, étnicos y religiosos, porque si ustedes se ponen a analizar en la actualidad el significado de la nomenclatura de cada uno de esos grupos, es bastante difícil de determinar, salvo por los grupos religiosos, que son dentro de todo definibles, aunque hay variables al respecto. O sea, ¿qué es un grupo religioso? Una religión reconocida como tal universalmente. Una secta podría ser un grupo religioso. ¿Qué es un grupo racial? El término raza en la antropología no se usa más.
Y sin embargo lo tenemos en esta definición que fue actualizada en 1928 y siguió dejando la palabra raza o la identificación de un grupo como racial, pese a que en las ciencias sociales no se usa más esta definición para un grupo. ¿Qué es un grupo étnico? ¿Qué es un grupo nacional? ¿Hasta dónde llega la definición de un grupo nacional? ¿Está dado por la nacionalidad de acuerdo con las reglas del derecho internacional? O sea, ¿a qué país vivís? ¿O por una identificación cultural con otro grupo de personas? Esto reviste una complejidad bastante seria, hay muchos estudios realizados al respecto. Si a alguien le interesa este tema en particular, lo podemos analizar, les puedo mandar material. No me voy a poner a profundizar sobre eso, pero sepamos que es difícil de definir a un grupo por su pertenencia a la nación, etnia, raza o religión. Esta categorización de los grupos tiene un poco que ver con las distintas justificaciones que hay para sostener por qué los grupos políticos no fueron incluidos. Para mí la realidad de por qué los grupos políticos no fueron incluidos fue justamente un debate político. O sea, no había ningún tipo de intención de que los grupos políticos sean incluidos dentro de la definición de genocidio, porque estamos hablando de posguerra. Posguerra, a ver, primero y principal, la Unión Soviética estaba gobernada por Stalin. Así que si hablamos de persecución de grupos políticos, uno de los estados más importantes del mundo para ese momento tenía una persecución política interna enorme y eso implicaba dar el pie para acusar a una de las grandes potencias del mundo, además miembro permanente del Consejo de Seguridad, de un crimen internacional contra los derechos humanos. Y además esa discusión de la persecución de grupos políticos no convencía a nadie. Incluso, como les dije, el propio Estados Unidos estaba en contra de que se incorporen los grupos políticos como víctimas de un genocidio. Ahora hay descripciones más románticas de por qué los grupos religiosos los grupos políticos quedan por fuera de la definición de genocidio y tienen que ver con que los grupos que quedaron incluidos son grupos permanentes, en cambio los grupos políticos, insisto, son grupos que no quedan del todo definidos y que permiten una fluctuación de una persona de una ideología a otra. En nuestra vida política cotidiana tenemos un montón de ejemplos de eso, que forman parte de este gobierno, forman parte del anterior o que formaron parte de todos. Así que esta idea de no estabilidad de pertenencia a un grupo político puede ser utilizada románticamente como para decir, no, bueno, los demás son grupos estables. Para eso tendríamos que tener muy en claro que es un grupo nacional, étnico o racial, y el tema de la estabilidad en un grupo religioso es discutible. Quizá no en el momento en el que se planteó la convención, pero hoy en día la estabilidad en un grupo religioso yo creo que es cuanto menos discutible. Pero bueno, estas son las distintas posturas que hay al respecto. Y las 5 acciones que pueden ser consideradas genocidios son la matanza de miembros del grupo, causación de lesiones graves a la integridad psíquica o física de miembros del grupo, sometimiento de miembros del grupo a condiciones que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo o impedir nacimientos en el seno del grupo. Cada una de estas definiciones tiene un montón de particularidades. Ustedes tienen el artículo de Core Crimes de Kai Ambos para estudiar cada uno de esos aspectos. Para los que siguen penal o tengan un interés mayor en derecho penal, el tema de tipos abiertos o tipos en blanco para ser dulce acá adentro. Cada uno de estos aspectos tiene definiciones complejas. ¿Qué es un niño? Y cuál es el sentido de cada uno de estos tipos. ¿Cuántas personas hace falta matar para poder hablar de un genocidio? En general nos divertimos con un ejercicio en esto, pero la realidad es que los elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional, que es un documento creado por la Asamblea de Estados Partes que permite trabajar para entender con mayor profundidad, supuestamente, cuáles son los alcances de cada uno de los crímenes de la Corte, dicen que alcanza con matar a una persona. Así que después tendríamos que discutir si matar a una sola persona puede llegar a ser considerado un genocidio en los términos de crímenes graves que atenten contra la humanidad entera, en los términos del preámbulo de los crímenes más graves de trascendencia para toda la humanidad. Así dice el preámbulo del Estatuto de Roma, pero sepamos que los elementos de los crímenes dicen matar a uno alcanza, pese a que la definición estaba en plural también, que esa es otra discusión aparte.
Pero bueno, entonces, matar gente, causar daños graves, daños graves, lesiones graves a la integridad física o psicológica. Esto puede ser interpretado en un montón de sentidos. El Tribunal de Yugoslavia entendió que aquellos que habían sobrevivido, ¿sobrevivido? Sí, los que sobrevivieron a la masacre de Srebrenica fueron víctimas por ahí de tentativas de homicidio, pero no llegaron a morir. Igualmente, que debieran ser calificados como lesiones graves a la integridad física y psicológica, porque la mayoría de ellos quedaron desparramados con un montón de compatriotas y de amigos y de vecinos que estaban muertos y tuvieron que convivir con la muerte, y eso inevitablemente genera una huella mental, y fue considerado como parte del genocidio, o sea, como causación de lesiones graves, como parte integrante del genocidio. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay toda una corriente de interpretación que dice que los delitos sexuales practicados contra las mujeres también podrían ser parte de una lesión grave a la integridad física y psíquica de miembros del grupo. El tercer elemento es el sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Esto tiene base en lo que le ocurrió, en algunas de las cosas que le ocurrieron al pueblo armenio durante el genocidio del que fue víctima en la década del 10, donde esencialmente los mandan a caminar por el desierto sin agua ni comida. Pueden decir, nosotros no matamos a nadie, simplemente los trasladamos, claro, pero si en ese traslado te mandan a caminar por el medio del desierto sin agua ni comida, es inevitable que después gran parte de ese pueblo se termine muriendo. O dejar a alguien encerrado sin alimentarlo, cosa que también hicieron los nazis, por ejemplo, después en la Segunda Guerra Mundial. Esas podrían ser situaciones en las que dejas a alguien frente a la imposibilidad de valerse por sí mismo porque no tiene acceso a los elementos mínimos y necesarios para sobrevivir. Traslado de niños de un grupo a otro grupo. Este es una de las acciones típicas más complejas y polémicas porque da pie a la posibilidad de lo que se llama un genocidio cultural. O sea, acá no se mata a nadie, pero se toma a todos los niños de un grupo y se los traslada a otro grupo. ¿Qué iba a implicar eso? Que el día de mañana van a tener, no van a tener recuerdo de su pertenencia al grupo original. Y al no quedar niños en el grupo original se extingue. Pero claro, se extingue desde una perspectiva cultural, no desde una perspectiva física, porque esos niños no dejan de pertenecer físicamente a ese grupo, pese a que la identidad cultural que tengan va a estar borrada. Entonces se habla de una especie de genocidio cultural, pese a que la mayoría de la doctrina niega la posibilidad de que el genocidio sea cultural. Este es un gran debate que hay, que es para mí también interesantísimo. Y la última de las medidas es impedir nacimientos en el seno del grupo. Estamos hablando esencialmente de castraciones o supresión de órganos reproductivos. También de violencia sexual como forma de, que se usó mucho en Ruanda esto, la violencia sexual como forma de desprestigiar a la mujer frente al grupo para que esa mujer no pueda volver a tener relaciones con otros hombres de ese grupo. Por una concepción cultural de que la violación representaba una especie de desprestigio. Entonces, cualquiera de todas estas medidas, siempre y cuando se cometan con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, puede ser considerada un genocidio. Espero que con esto les haya dado una guía orientativa para entender más o menos de qué se trata. Hay un montón de problemas que surgen de esta definición, los pueden abordar en sus trabajos finales si les interesa el tema. Igualmente vamos a seguir hablando de genocidio cuando charlemos sobre el juzgamiento de los crímenes ocurridos en la última dictadura en Argentina. Les agradezco nuevamente por su atención. Escuchen los podcasts, algunas cosas van a estar repetidas con lo que dije acá, pero es importante para entender la diferencia entre los crímenes de lesa humanidad y genocidio. Nos vemos la próxima y recuerden enviarnos los temas que proponen para su trabajo final. Hasta pronto.